¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jeje, probando maquinaria nueva. Espero que me escuchéis bien y me veáis todavía mejor. Si no os va increíblemente fluido esto, es porque no tenéis puesta la máxima calidad de la movida. Entonces, bueno, me he pillado un mega pepinaco para poder abrir con mucha más... con mucho más placer que el habitual todavía. Y entonces, pues, si no podéis cargar el vídeo máxima calidad, máximo refresco, esto va en 60 frames, pues cambiad de monitor o de dispositivo, porque esto es todavía mejor. A ver cuántos gigas me ocupa el vídeo en gran calidad, pero bueno, como me sobra espacio ahora mismo, pues espero que no haya ningún tipo de problemas de ese calibre. Entonces, bueno, tenemos estos 4 paquetes, estoy ansioso ya por abrir. Y uno adicional, que es un super baúl de pescadero. Y vamos a ver qué hay aquí. Ah, no, es de florista. Baúl de florista. Cargado de plomo. Entonces, pues bueno, vamos a quitar esto del medio. Y vamos con la chicha. Esto es una caja entera. Origins, pero lleva algo mucho mejor que eso. Entonces, vamos empezando. Creo que ya identifico el origen de estos envoltorios. Fundas de relleno por los dos lados. Sí, esto creo que sé lo que es. Es un poco molesto. Aquí meten cartas dadas la vuelta, me parece, en las fundas, para poder proteger. Es un poco lioso esto, ¿eh? ¿Cómo lleváis el tema de... o cómo llevas el tema de estar ahí esperando a que quite toda la... los excesos de fixo y los envoltorios innecesarios de relleno inmortal? Relleno bueno. Vamos allá, que parece que trae mandanga guapa el sobrecito. Uy, 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 uy. Los sueños juntos una vez más. Uf, uf. Mamá querida. Aquí tenemos relleno. Relleno del guapo. Mira cómo enfoca, ¿eh? Oh my god. Oh my god. A 60 frames de refresco, chavales. Bueno, vamos a abrir, que aquí hay varias cosas. No sé si serán lo que creo que son. A ver. Hágase la luz. Ah, 2 por... Nice. Están tocadetes, sí, como habían marcado en la web. Están tocadetes. Bastante tocadetes. Pero no hay problema. Eso por ahí. Vamos a ver estas. 2 por funda, ¿ves? Oh, sí. Cada tienda tiene sus particularidades, sin duda. Eso es foil cut line, ¿no? Ah, pues no, debe ser algo de imprenta. Qué curioso. Y luego desgaste superficial por aquí. Brutal. No brilla mucho porque es por la tarde. Y no sé si sabéis que las foils son cartas nocturnas. Les va a la fiesta. Por la noche brillan mucho mejor. Mucho, mucho mejor. A la luz natural no le acaba de... Oh, no le acaba de gustar el reflejo. Bicho curioso, por cierto. No sé si lo conocéis. No recuerdo muy bien lo que hacía. Tenía morph. Y... ¡Guau! ¿Qué hacía esta carta? Es que ya hace tanto que la compré. Hay veces que me veo partidas de peña o me veo barajas. Y si veo que tiene pues algún bicho que no tenga o algo así nefrundo como ese bicho, pues voy corriendo a buscar pues los que haya y en foil.
siempre mola más. Entonces vi que en esta tienda tenían unos pocos y dije yo, va, pues los voy a pillar porque yo qué sé. Buah, una pesca guapa de foils. El enfoque que hace esto es una brutalidad. Es una brutalidad la velocidad de enfoque. Y el refresco. Son 1000 gigas de almacenamiento, entonces espero que no se vuelva a cortar nunca más en la vida. Vamos por ahí. Oh, Dios. Mirad por ahí. Tengo que buscarme una baraja que lleve estas para jugarlas. Estas creo que no van a ir listadas, ninguna de ellas. Los llamados sí, porque yo estoy buscando los de Odisea. Estos tienen una pequeña curvatura, los Time Spiral, como que se curvan de una forma que es muy difícil devolverles la planicie, ¿no? Digamos, mira, hay otro aquí, qué chulo. El foil está muy guapo, porque entra en la ilustración y... bueno, y digamos que resalta cosas que no tienen foil. Por ejemplo, el marfil, los cuernos tienen, pero luego el resto del cuerpo, el ojo parece que también le dieron foil, y luego lo demás no. Entonces, bueno, es curioso. Pasan en todas las que son time shifted que les hicieron esto, y luego un maravilloso foil. Brutal. Espero que se escuche bien. No he probado todavía el audio de esto, pero sí que debería escucharse increíble. Debería escucharse absolutamente increíble. Bueno, un buen taquito. Un buen taquito de plomito. Vamos a ponerlo por aquí, así, para que haga un buen fondo de pantalla. Ahí. Y ahora vamos con el segundo sobrecito, que debería tener más plomito. ¿Dónde está Jaimito? Cerca del plomito. Si no está Jaimito, es que no hay plomito. Vale. Se me ha pegado en un dedo. Maldito. Vale, esto se va por aquí. Esto se va por allá. Y ahora esto es por este lado. Entonces, Dios. Les ha de llevar un rato empaquetar esto, Yo creo que les ha de llevar un buen rato. Pero bueno, si son empleados, pues igual no importa mucho. El relleno es relleno, entonces lo vamos a chimpar para un lado. Oh, Tempting Worm, grandioso. Grandiosas estas bichas. Están cogiendo fama, se están haciendo populares. Mira para ahí. En un estado... wow, esta de aquí está... cuidadito, Cuidadito, cuidadito. Que parece que la han abierto ayer. Brutal las Tempting Worm. Cartonazo. Se está poniendo muy, muy de moda, muy potente. Oh, vamos a ver Ritual. En chino. Uff. Estas cosas yo no las puedo ver. Parece beta esto. Mirad qué pequeñito el icono. Súper pequeño. Oh, por favor. Parece beta. Buah, absolutamente increíbles. Y están en muy, muy buen estado. Así, dentro de la funda, ¿no? A ver. Sí, tiene un pequeño rasconcillo ahí. Buah, está de la polla. Buah. Ida de olla, chavales. Puf, esta sí que... Esto se va para mi pool. Es que los tengo en japo. Y si me meto en chino puede ser una decadencia muy grande. Bueno, de momento lo voy a separar para mí. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ahí donde nadie lo puede ver. Ahí se queda el Dark Ritual. Buah, qué suave va este móvil, increíble. Vale, tenemos unas nieblas. Cartonazo. Esto en alguna baraja de tierras puede ser. Esto contra goblins es partida. Si tienes tus recursos para meter tierras, a mí me parece, por 2, win. Por eso me parece una carta muy, muy interesante, muy interesante. Me estoy haciendo con un par de ellas, porque creo que tiene muchísimo potencial. En la baraja adecuada, esto es auto-win en muchísimas barajas agresivas. Es auto-win, porque es niebla permanente cuando a ti te interesa. Entonces, me parece increíble. O sea, aunque la juez de banquillo, si tienes una baraja de 26 tierras, tipo, no sé,
Algo que... una baraja de control. Tú le metes eso, o la pillas con un Cunning Wish. Y bueno, pues si tienes 10 tierras son 10 turnos en los que mira para ti. Ya no te digo si bajas a tierra por turno. O sea, tienes 10 turnos para hacer lo que quieras. Si tienes un 2-2 que vuela y el pavo no tiene con qué matártelo ni con qué bloquearlo, pues un 2-2 que vuela le hace 20 daños en 10 turnos. Suponiendo que no te toque ninguna otra tierra más para seguir manteniendo el chiringuito de una carta, que es un chiringuito de una carta. En Japón están subiendo bastante de precio. Y en Europa, pues no tengo ni idea, hace mucho que no lo veo. Me pillaron una hace bastante tiempo. Me cogieron muy poquitas desde que las empecé a coger. Creo que tengo 7 ahora mismo con estas de aquí, 7 tengo. En alemán. Esto, ¿me equivoqué yo o se equivocaron ellos? Coreano. Seguramente me haya equivocado yo. Los japos no se equivocan. Mira para aquí, mira para aquí. En chino. Voy a ir a China y voy a ramplar con todo esto. Tengo que aprender a comprar a China. Sí, creo que China va a ser el siguiente destino. Ir a China, ir a Corea y comprar de estas. Son absolutamente increíbles. Yo creo que es lo distintas que son. Los japos, llamadme lo que queráis, llamadme saco de mierda o pila de broza, pero los japos lo tengo demasiado visto. Entonces, claro, cuando te ponen esta mandanga delante, dices, wow, es diferente. Es diferente. Y lo diferente, queridos amigos, mola. Cuando vais a Japón, las chicas os miran. No porque seáis guapos, sino porque sois diferentes. ¿Y sabéis qué? Lo diferente es atractivo. Entonces, ojo, cuidado. Una baza muy potente. Muy potente. Mira para ahí. De estos hay poquillos. Se están haciendo cada vez más apretados de irlos juntando. Los alzamientos. Unos psiquis. Buah, cartas súper icónicas del formato de los años 96-2005. Brutal. Este es 2001. De hecho, 2005 no sé si será demasiado. 2005 no sé si entró en octava edición, que ya queda fuera de fronteras de Premodern. Tendría que mirarlo, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí. Que una gran época. Vamos a poner esto por ahí. Joder, me está gustando mucho. La verdad que abrimos el más plomero de primero, y eso es un bajón. Pasa que, claro, te los mandan así barajados y es que es imposible saber dónde está Wally. Entonces, pues eso. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Seguro que hay plomo. Nice. Los Bottomless Pit. La verdad que lo primero que hice, lo recuerdo perfectamente. Y creo que en este vídeo voy a hablar de esta carta. Porque cuando abrí mi primer sobre de fortaleza, abrí un Bottomless Pit. Y lo primero que hice fue mirar el dibujo atentamente, sin ni siquiera leer la carta. No sabía lo que hacía la carta. Y no entendía el dibujo, porque eran como huevos del revés, pero de piedra, ensartados como por una espada gigante, ¿no? Y yo me quedé mirando y no entendía. Y luego leí y dije, hostias, es bastante trayero. Sacar cartas aleatorias es algo que no se ha vuelto a hacer nunca más desde el Mind Twist. En cartas jugables, bueno, está el Stupor, está el Hint to Tourage. Hint to Tourage es uno de los mejores, yo diría que el mejor quitacartas que hay. Junto con el Hypnotic Spectre, que es de primera edición. Los efectos de quitar aleatoria, este se viene con papi. Los efectos de quitar aleatoriamente se quitaron de Magic ya hace muchos años. Entonces, claro, un Bottomless Pit, mirad para aquí. Mirad qué mano de jodida pomada visual. Tiene ahí un pequeño vent, muy leve. Buah, menudos cartonazos. Yo diría que las mejores cartas de toda la edición de Scourge, con el Stifle
Y no sé si me queda algo más, seguro que sí. El insecto, que sube los elfos. Los Shanty igual, que es muy buena. La verdad es que es muy buena ampliación. Miren las alas estas. Oh, qué pasada. Joder, esta tienda la tengo que volver a echarle una visitilla. Y el Goblin. Bicho bien curioso y muy versátil este bicho. Creo que no está nada mal. Fundillas y las sierpes en estado muy guapo. Déjame darle un poco de luz porque creo que compensa el exceso de iluminación, la pantalla esta, la cámara esta. Y no sé si podéis ver bien. Luz natural aquí y luz de flexo amarilla por aquí. Va, como Dios. Como Dios. Y se ha acabado. No, es broma. Se ha acabado el paquetín que venía de esta tienda. Entonces, vamos a hacer una rápida reubicación con mucho cuidado y mucha delicadeza. Esto no lo suelo hacer, la verdad. Y ahora vamos a seguir con el siguiente paquete que creo que nos da para montar el vídeo, acabar el paquete con el vídeo. Bueno, si cogemos este, quiero hacer vídeos así de 25 minutos, media hora como máximo, porque si no creo que pierdo energía y creo que vosotros se os hace largo, no lo sé, intuyo. Como la peña en los comentarios nunca me dice, nunca me decís, joder, que en plan, tío, para de abrir el plomo, 30 minutos de plomo me genera demasiado odio, cabrón. No, es todo lo contrario, es como, ¡buah, tío! ¿Dónde encuentras tanta pomada? ¡Buah, tío! Aperta del culo, chavales, con lo que se viene ahí. Eso va directa para la baraja. Directa para la baraja, me quedan otras 3, que a ver dónde las encuentro. Había un tío que vendía el playset en Japo Foil Mint. O sea, Mint. El tío tiene fotos. Si vais a Mercari, las podéis ver allí. Y... buah, sin funda y están absolutamente impolutas, pero las tiene ultra caras. Y entonces es como, tío, a ver si baja el yen o se pone el euro un poco más fuerte, porque si no paso de pillarlas. Esta me salió muchísimo más barata. Tampoco está en el mismo estado. Estas cajas yo las tiro, porque me dan toque. Haces un mal movimiento y le metes una bolladura a la carta. Y no queremos eso. Buah. Directa para la baraja, directísima. Llevo 4 mamitas además, madres de todas las runas. Y bueno, hay que irlas juntando para... Gracias a Dios que solamente llevo 3 fetch en esa baraja. Me gusta mucho, entonces espero mantenerla en el tiempo, montada esa deck. Y conseguir las fetch que lleva Japo Foil. Eso puede que me lleve un tiempo. Pero bueno, eso por ahí. Bien, los Silgoten. Sí, esto es Hareruya. Unos de estos. Y esto me meten rellenuto también. Unos squeezies. Y el fulanoda este que es buenísimo. Bien, buenas gaitas que se... Pues sí, era lo único de Hareruya. Luego esta es otra tienda diferente. Que se llama Toretoku. Y que empaquetan como el culo. Vale, aquí el plomo debe estar en este lado de aquí. Creo que solo hay un replenish. Esta tienda vende muy rápido. Consigue cartas muy deprisa. Y empaqueta como el fucking culo las cartas para enviar. Las meten en este plástico cebollero. Y es una epidemia cerebral. Vale, el coleguilla este. No sé qué daba. Este no sé si era el Armored o era el que daba lifelink a los Sliver. Creo que compré el que no se juega. Sí, va, pero es tan bonito. Joder, ya está perfecto. Esto es una B. Las B foil de esta tienda generalmente son super pristine. No se la juegan. Los japos creo que son unos buenos especímenes a la hora de valorar la gradación de las cartas foil. O
sea, te estás metiendo con un nicho muy, muy exigente, muy exigente. Y los japos, o sea, en la mayoría de los casos de casi todas las tiendas, las cartas que ellos venden como Excellent, aquí se pueden vender como Near Mint sin ningún problema. Y de hecho la gente está súper, súper contenta. Yo intento basar la creación de mis cartas en los estados que ellos marcan y vamos, la peña flipa la hostia. Porque sí que es verdad que son súper estrictos. Son súper estrictos. Siempre que voy allá se lía parda porque, claro, yo soy un poco empolado y voy un poco a mi aire y, claro, hay ciertas normas que tienes que seguir a raja tabla. O sea, a nivel, como si fueses un marine, tienes que hacer las cosas como se supone que ellos las hacen, ¿no? Ellos consideran que como eres un turista, pues hay que echarte de comer aparte. Entonces tienen cierta paciencia. Pero en otros aspectos no, y otras personas tampoco tienen esa paciencia. Vamos a echarle un pipeo aquí al Replenish, a ver qué se cuenta. Y el resto pues son cosas chachis también. Creo que he comprado una horda de sacerdotisas porque veo aquí que hay 8 o 9 y aún compré más el otro día. Y esto es de hace un mes o así, mes y medio. Entonces, bueno, lo superaremos como siempre. Un Replenish en B, que ya le estoy viendo mordidas. Así parecido como lo que hace el Estado de nuestros impuestos, pues sí, unas buenas mordidas, ¿no? Las subvenciones y en lo que viene siendo los... Sí, está un poco mordido por aquí, en las adjudicaciones de obra pública y todo esto es donde más hincan el diente estos sacos de basura, que es un piropo llamarlos así. Ellos simplemente creen que nosotros somos sus esclavos, no somos de su estirpe. Entonces nosotros estamos donde debemos estar, que es pagándoles todos sus vicios. Pero ¿sabéis lo bonito? Los vicios te hacen débil. Por eso ellos son débiles y los quitaremos del medio. Más rápido que deprisa. Buah, qué maravilla. Estas placements son increíbles. Fuera de funda. Y están impolutas. Estas se vienen con papi. Hay pocas, de esas hay pocas. Cúter lejos. Ya no lo tengo muy afilado para que no corte de más. Una Ivory. Oh, el rector academia. Mirad aquí, 2 cartas potentes de una ampliación absolutamente increíble. Mismo coste. Cuidado con el blanco de esta ampliación. Una de las... Vamos a echarle un pipeo también. ¿Qué es más caro, el Replenish o la Retora de la Academia? Yo creo que el Replenish un poco más. No mucho más, pero sí, es más caro. Desde luego en Japón andan un poco a la par de precios. Sí, es un excelente, bastante claro. Es una B, ¿no? Sí. Chulísimo los rectores. Es el primer rector que compro nunca, porque están casi a pre. Si los pillo es para que si la peña me quiere coger cosas, pues tenerle los rectores y que lo pille todo, porque no, realmente no, el beneficio es casi cero. Casi cero. Debe de ser de 5 euros, como mucho. Con una carta de 40 pavos, pues otra gente no ni se lo pensaría. Entonces, vale, estos sí que ya son de otra tienda, que me han venido en el mismo embalaje. Me lo han metido ahí en el mismo embalaje. Esto relleno por aquí, ¿no? Y cartas antiguas por el otro lado. Esto es como abrir sobres de solo plomo. Te abres un sobre de 15 cartas que solo tiene pomada. Mira para ahí. Esto no sé cuántas cartas serán, han de ser 10. Y todo plomo. Bueno, esto no es plomo, pero son muy bonitas. Adam Rex. 8 cartas. Recuerdo abrirlas, todas estas. Yo compraba Fortaleza. 2 Moxes diamantes abrí en su época. 2 Moxes diamante. Los cuales, claro, al leerlo me hizo una ilusión brutal. Dan Fraser. ¿Es de Dan Fraser? Creo que sí. Los metí directos en mi baraja. Lo duro fue cuando... No, esta no. Cuando me robaron. Me robaron y me quitaron los 2 Moxes. Oh, fuck. Los hornos de Volrath. Una buena reliquia, mira por ahí. De sobre.
Cartas del año 92. A ver, enfoca, campeón. Año 97. Y están como si las abriesen ayer. Tiene mordida ahí. No, es mi impresión, pero la carta está absolutamente impoluta. Llegan en un estado que es increíble, es increíble. Da gusto verlas, de verdad. Fuera por aquí. Mirad las piroquinesis. Y más muros de estos en perfecto estado. Y estas son más viejas todavía. 96, un añito de diferencia. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Vamos a seguir. Vamos a abrir, creo que todas estas. Y luego voy a ir con el siguiente vídeo. Si no, tendría que hacer un vídeo de 2 horas y puede ser muy demasiado crazy, ya sabéis. Entonces, voy a ver. Relleno. Bien, los metaleros aquí para el Guille. Me pidió un par de ellos. A ver si... centrado de mierda. Todos centrado de mierda, tío. Cuarta borde negro. Si tenéis una carta centrada a la perfección, dependiendo de qué carta sea, pero yo os diría casi que la gradeaseis. Por ejemplo, un Winteror de cuarta, si está muy centrado, alguna gente en Japón las vende súper caras. En Japón la peña valora los centrados de las cartas. Y claro, y te las venden muchísimo más caras, de la misma manera que los que están descentradas, pues también, bueno, queda un precio bastante asequible. A veces, no siempre. Y ya os digo, y otras veces que ves una carta que vale, igual la tienen a vender al doble de lo habitual, de lo que se estaba vendiendo en el mercado, pues la veis al doble, abrís tamaño grande, cuando ves el anuncio, pues ves que está centrado perfecto. Y las cartas de cuarta con buen centrado, mirad esta bola. Brutal. De hecho, vamos a hacer una comprobación rápida, ya dentro del propio vídeo. Mira, el Hypnotic desplazadísimo a la derecha. Vamos a hacer una comprobación rápida. Vamos a quitar este relleno asqueroso. Un segundito, no tarda nada. Voy a remover aquí entre el plomo. Espero que me escuchéis bien. Yo pienso que sí. Vamos a mirar por aquí. Mira para aquí. Desplazada. Esta estaba en chino. Bueno, desplazada. Pues qué bonita es, loquísimo. Cambia la tonalidad del marco, todo. El ancho lateral del marco no tiene nada que ver. Qué pasada. Descentrada a la izquierda. Mirad, esta está un poco descentrada a la izquierda, pero está bastante bien. Descentrada hacia abajo a la izquierda, descentrada, descentrada. Bueno, ya los veis, ¿no? Todas descentradas, menos una que está relativamente bien. Pues esta se va a venir para el Puni. Tiene un centrado acojonante. Y es lo típico. ¿Qué os diría? Pues que de cada 10, más o menos, una tiene un centrado majestuoso. Una de cada 10, más o menos. En cuarta edición Japo es un poco lo que se destila. Loquísimo. Loquísimo, porque si es alguien que te raye, que te levante preocupación, los centras, pues va a ser una batalla ardua, que te consigas tu playset de cuarta Japo con un centrado ahí serio, ¿no? Con un buen centrado. Entonces ya os digo, yo os aconsejaría eso, intentar comprar siempre por debajo de precio, intentar ver oportunidades, o si os movéis a torneos, pues gente que las tenga, y dices, buah, me vende solo el playset, va, pues le compro el playset, me quedo con una, que es la que está guay centrada, de puta madre, y vendo las otras 3. Y así, si no, es que vais a tener que comprar, pues igual os tenéis que comprar 15 o 20 o 30 cartas para quedaros con 4 bien centradas, con suerte. Porque yo estuve ayudándole a este hombre a pillar los Winteror bien centrados y es que, bueno, eso fue loquísimo.
Eso fue loquísimo. Nos llevó yo creo que un año centrarlas. Vale, vamos a ir viendo así una a una para ir metiendo un poco de manteca entre el relleno. Entonces vamos a meter manteca. Mira, así me las ordenan. ¿Qué dices tú? Joder, casi da toque ver una mano verde con una azul por de negro. Es como, ¿por qué hacéis esto? Vale, aquí estaban las tierras estas, un par de Brainstorm, Fire Covenant, cartonazo, que se viene con papi, porque esto es una A y una A es un estado, para los japos es impoluta. Esta es muy jodida de conseguir en A, muy jodida. Pal puni. Vamos a seguir. Y aquí unas cuantas tierrochis más. Cosilla ligera. Simplomete. Como la... ¿No lo veis? ¿No lo veis que accidentes se crean cuando... Hay que ir con mucha parsimonia. Esto es la primera vez que me pasa. Y... bueno, los tendré que revisar. Porque allí hay una esquina, no sé si la podéis ver. Y me parece que dieron aquí las cartas. Y si dan en esta esquina, pues solo puede pasar algo absolutamente terrible, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a, creo que ponerlas en un lugar seguro. Más hacia aquí. Hay muchísimo relleno aquí. Perdonad que estoy un poco así... que se me están... Necesito una mesa mucho más tocha. El plomo se merece espacio. Y el espacio se merece plomo. Entonces... está hecho, está dicho. Otra vez. Vale, los pantanitos, unas arcanes de Niall, qué maravilla. Kane Ferguson, es un fenómeno. Hay aquí una opción. Bueno, he de ir probando cosillas, que tiene un montón de virguerías. Los piroclasma. O las ráfagas de Pyroblast. Ahí, cosillas sueltas, cositas bonitas. Un comandante. Oh, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya sabéis, si veis alguna guapa que os cunda, me lo decís. Y a ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Porque ya veis que algunas las separo. Esas que separo, que hay veces que en los vídeos me veis, pal puni. Eso ya, olvidaos. Eso no se negocia. Lo demás, pues, bueno, me decís. Me decís y vemos la movida. A ver si soy capaz de abrir el envoltorio este. Envuelve huevos. Disculpad el terremoto. Venga, que lo conseguimos. Hoy lo conseguimos. No vale darle para adelante. Os tenéis que comer el marrón como yo me lo estoy comiendo aquí. Que estoy fibrilando. Para abrir las cosas bien. Oh, nice. Sí, esta tienda las foil las mete siempre en doble funda. Con funda rígida. Portento, dibujo bien interesante. Mucho Esto es un dibujo, ¿ves? Que ¿cómo se dice? Por Dios, qué retraso. Me detuve ahí a verlo. Le dediqué mis minutos de tiempo, cuando era un chavalito. Que también compré algo de Ice Age, muy poquito. Era una edición que no me gustaba. Pero sí, es una buena atrapada de dibujo. Con todos los ojos ahí. Rollo masonería. Atrapada guapa, atrapada guapa, donde las haya. Hostia, un Winter Order de Revised, no me acordaba que lo había pillado. Buah, qué chulo Revised, qué recuerdos. También compré Revised. Cuando empezó mi hermano, empecé con él, y siempre que yo le pedía ayuda para cualquier historia, porque mi hermano era... o sea, es mucho mayor que yo, pero bueno, de aquella. Hablaba en pasado, porque de aquella, pues si tú tienes 3 años y tu hermano te lleva 6 años... o sea, te lleva 3, tienes 6 y eso es una diferencia brutal. Te puede dar una paliza y tú no puedes casi ni defenderte. Entonces me chantajeaba el cabronazo y me decía, yo le pedía ayuda en algo, pues yo que sé, igual para hacer los deberes o que me solucionase cualquier problema, que yo era muy de eso. Y entonces me decía, si compras una sellada
de Revise, de estas de 75 cartas. Si compras una de esas, que costaban una guita, yo recuerdo que me dolía pagarlo, eran 1250 pesetas la caja. Y entonces me ayudaba el cabronazo. No tenía ni idea de lo que estaba cosechando el pobre hombre. De lo que estaba creando en aquellos momentos. ¿Quién viajara al pasado para comprar por 7 euros, por 6 euros una caja de Revise de 75? Con la posibilidad de abrir duals, ¿eh? Mira la gárgola Quinton Hoover, qué absoluta maravilla. Brutal, vaya pedazo de ilustración. Bicho de mierda, por cierto. Me daban muchísimo por el culo con él, porque yo no tenía espadas tampoco. Pero me daban mucho por culo. De hecho, creo que la voy a separar porque esto es un icono. Esta carta es un icono. No sabéis lo que me dieron pa'l pelo con ella. Los bosques de Quinton Hoover también, súper chulos. Aquí dos, hay una. Hay dos, hombre, una cadena. Una tira de la cadena que le va a hacer bien a todo el mundo. Va, brutal. Estamos pasando un poquillo del tiempo, pero ya hemos terminado esta tanda. Entonces, nada, va a ser el primero y nos vamos a ver en el siguiente porque hay todavía bastante chumbete por abrir. Muchas gracias, chavales, por llegar hasta ahí y voy a hacer un par de pruebas con la cámara y continuamos. Hasta pronto, cuídate mucho.